Hola a todos. El concepto de artes marciales mixtas no es algo nuevo. La mezcla de diferentes estilos siempre existió. Además, todo arte proviene de uno más antiguo. En Grecia, varios siglos antes de Cristo, atletas y luchadores experimentados practicaban el pancracio, el cual combinaba técnicas de golpe de mano, patadas, lucha, llaves y agarres para inmovilizar al adversario, reducirlo en el suelo y forzarlo a rendirse. Realmente todo estaba permitido, incluso morder y atacar a los ojos. A partir de mediados del siglo VII a.C., el pancracio se convirtió en disciplina olímpica, pero también era utilizado como arte marcial en las batallas. Hablando de algo más actual, por los años 1920 se originó en Brasil el valetudo, más conocido como vale todo, donde los luchadores podían usar cualquier técnica proveniente de las artes marciales o deportes de combate, ya que las reglas permitían casi todo, así como el combate en el suelo. Antiguamente en la mayoría de combates de este tipo no se utilizaban guantes, no había tampoco límites de peso ni de tiempo. Hablando de este caso, noten que se originó 20 años antes del nacimiento de Bruce Lee, quien nació en 1940, derribando el mito de que fue el padre de las artes marciales mixtas modernas. La forma más pura de vale todo se mantuvo activa en Río de Janeiro, donde tuvo lugar una intensa rivalidad entre escuelas de lucha libre y de jiu-jitsu brasileño, mientras que otras variantes mayormente basadas en capoeira se mantuvieron activas en Bahía. Posteriormente, en 1993, una empresa en Estados Unidos organiza un campeonato de vale todo llamado Ultimate Fighting Championship, UFC, bajo el eslogan de "Todo vale", sin límites de tiempo, de peso y con apenas algunas reglas. Una novedad fue el cambio de escenario del combate, pasando del ring de boxeo como se utilizaba en Brasil a una jaula octogonal que se convirtió en el símbolo de esa organización. El sambo es también un tipo de arte marcial mixto que se originó en la Unión Soviética. La historia de esta disciplina se remonta a la primera mitad del siglo XX, donde se recopilaron técnicas de diversas artes alrededor del mundo: judo, karate, kung fu, taekwondo, jiu-jitsu, etc., para combinarlas con otras autóctonas y así conformar un arte marcial propio, que se declaró como deporte oficial del país en 1938. El sanda, también conocido como sanshou, se desarrolló en la década de 1920 en China, como una forma de entrenamiento militar. Los soldados necesitaban un método en caso de combate cuerpo a cuerpo. Se convirtió en deporte popular en China en la década del 80 y se incluyó en los Juegos Nacionales de China en 1981. El sanda combina técnicas de boxeo, patadas, derribos, agarres y proyecciones. No están permitidos los golpes de codo ni continuar el combate en el suelo. Como vemos, el concepto de arte marcial mixto no es algo nuevo. Por un motivo u otro se busca abarcar el combate completo de uno contra uno. En el caso de las modernas MMA, el vale todo y el sambo, se abarcan las 5 fases de combate que hay, las cuales son distancia de patadas, distancia de puños, distancia de codos y rodillas, la fase de combate cuerpo a cuerpo donde se producen derribos y proyecciones, y el combate en el suelo. En el caso del sanda se utilizan 3 de esas fases, siendo estas la distancia de piernas, la distancia de golpes de puño y la fase de derribos y proyecciones. Hay varias otras artes marciales mixtas, pero la mayoría de las que mencioné comparten similares técnicas, por ejemplo los golpes de puño de boxeo, como ser el jab, el recto, el uppercut y el gancho. Referido a esto último, cuando estaba entrenando sanda y tuve que cortar la práctica por un tema familiar complejo, tuve tiempo de reflexionar y analizar mis falencias al utilizar las manos, por ejemplo. Pensé en desmenuzar dichas fases de combate y por eso entré en boxeo, que aclaro que antes no me gustaba, pero reconocí que mejoraría mi fase de puños. La verdad lo hizo y mucho. Por algo muchos luchadores, incluso de MMA, tienen entrenadores especializados en una sola disciplina, por ejemplo de boxeo, de kickboxing o de jiu-jitsu. ¿Y por qué no solo utilizar el sistema de golpes que nos enseña el arte marcial tradicional? Siempre hablando de los golpes que están permitidos en el deporte. Y porque en la transición a estos, justamente hay que dejar de lado muchos vicios de la práctica del arte marcial tradicional, perjudiciales a la hora del verdadero intercambio. En un video próximo voy a hablar de eso.
Y solo por darles un ejemplo, puedo mencionarles el mantener la pose. Cuando se practican formas o katas, en lugar de retirar el brazo para volver a guardia. Se hace un golpe, se mantiene, después se hace otro, en vez de hacer esto. Pego y vuelvo. Yo mismo tengo un verdadero problema cuando lanzo un directo de mano derecha. Muchas veces lo dejo mucho tiempo ahí adelante y después lo retiro, o incluso lo suelo bajar. Y soy golpeado muy a menudo por hacer eso. Y hay muchas cosas más a adaptar. Pero como dije, ese es tema para un próximo video. Me gustaría saber sus opiniones. No olviden dejarme un like y compartir y suscribirse para no perder este tipo de contenidos. Nos vemos en un próximo video. Saludos a todos.